Muy buenos días compañeros, soy Alejandra Valentina Torres Hernández y hoy les voy a exponer sobre la vida y obra de Marcel Duchamp. Hablemos de Duchamp y por qué su vida y su obra relativizan los conceptos de arte y artista. Duchamp, o Rose Selaby, fue un artista y ajedrecista francés, más reconocido por sus obras de arte contemporáneo que pusieron a debatir al mundo y a la historia del arte si como Hamlet la fuente era o no era. Ahí era la cuestión. Duchamp fue influenciado fuertemente por el dadaísmo, y para quien no conoce el dadaísmo o no lo tiene muy claro, el dadaísmo es básicamente la sofisticada troleada máxima del arte hecha vanguardia. Es un ismo contracultural ya que se burlaba del arte elitista y burgués que imponía las convenciones artísticas y literarias, básicamente una provocación. Si los cánones decían blanco, pues los dadaístas decían negro. Las reglas propias dadaístas promovían lo irracional, lo absurdo y lo falto de sentido conceptual y de forma. Pero bueno, como les decía, a su vez Marcel nutrió a la vanguardia. Siendo este un dadaísta, ya entendemos por qué empezamos a relativizar eso del concepto del arte y el artista. Porque aunque la historia del arte sitúe a Duchamp como un artista contemporáneo del siglo XX, aún hoy por hoy, para muchos este tipo de arte simplemente no tiene validez o no se considera arte, abriendo oportunidades para el debate. Duchamp creció con hermanos mayores, los cuales se dedican al arte puntualmente en la pintura, el dibujo y la escultura, muy posiblemente gracias a la influencia de un abuelo retirado que se dedicó a la pintura y el grabado. Antes de ser el polémico artista de la rueda de bicicleta y la fuente, Duchamp se inclinaría por la pintura y el dibujo, como punto de partida algunas pinturas impresionistas cubistas e incluso hasta faubistas. Después de su pequeña época faubista, Duchamp se interesaría por el cubismo, por lo cual realizó varios esbozos como él los llama, de lo que sería su primera obra cubista, desnudo bajando una escalera. Para entender este cuadro hay que tener claros ciertos cánones, los del desnudo en la pintura, conceptualmente hablando, y la correlación de la fotografía y el cine en la aparición de las vanguardias. Duchamp se interesaría entonces por captar el movimiento desde la pintura cubista y futurista, como si una fotografía de larga exposición se tratase. Aunque hay ciertas similitudes entre ambos desnudos, Duchamp aseguró no recordar haber visto este desnudo bajando una escalera de Edward Muybridge o algo así, acá les dejo el nombre en pantalla. En cambio, sí reconoció la influencia de las fotografías de Etienne Jules Marie, que trataban de capturar el movimiento mediante fotografías repetidas como estas. Aunque Duchamp se presentó y debía exhibir en el Salón de Artistas Independientes creado por la sociedad homónima, eso le mencionaron a sus hermanos que le dijeran a Duchamp que retirara su cuadro o le cambiaran su nombre, ya que un desnudo supuestamente nunca bajaba las escaleras. Duchamp procedió entonces a tomar su cuadro e irse, incluso dándose cuenta de algo sumamente importante, a mi parecer, citado por Duchamp. Muy bien, cogí un taxi para la exposición, recuperé mi cuadro y me lo llevé. Fue un auténtico giro en mi vida. Me di cuenta de que, después de aquello, nunca más volverían a interesarme demasiado los grupos. Y esto aquí ya habla un poco de la naturaleza irreverente de Duchamp y de su profunda autonomía como artista. Posteriormente, Duchamp sería a Estados Unidos con su obra, en donde triunfó más, ya que conoció a Walter Patch, que básicamente era como un gestor cultural de exposiciones en artes en Estados Unidos. Y él como tal lo que buscaba era una obra para exponer sobre las vanguardias europeas. Incluso en el periódico de American Art News ofreció una recompensa de $10 al primer lector que pudiera encontrar a la dama desnuda dentro de ese revoltijo de planos puestos uno encima del otro y líneas irregulares. En eso se referían obviamente al desnudo de Duchamp. Una explosión en una fábrica de Texas, decía una crítica, y lo cierto es que es una crítica bastante buena, que me parece muy jocosa. Ya en Nueva York, Duchamp y el círculo de Arensberg, que eran básicamente los amigos de Duchamp en Nueva York, que así como él eran intelectuales y artistas del medio, fundaron la Sociedad de Artistas Independientes a imitación de la sociedad parisina de la cual se fue Duchamp. Posteriormente, Marcel se volvería del comité de selección de la muestra, la cual se volvió la mayor muestra de la historia en Estados Unidos. Eso es importante porque bajo este marco histórico, Fuente, es decir, la obra, vio la luz. Algunas teorías incluso hablaban de que Duchamp habría comprado la fuente y puesto como seudónimo Hermut debido al nombre Richard, que es como una significancia de decir rico o adinerado por rich, y Mott siendo la alteración de la palabra Mott, una marca fabricante de mingitorios. Para presentarse la muestra bajo ese seudónimo y no hubiera controversia, porque el autor pues estaba en el comité de selección. Aunque sin embargo conceptualmente la obra es un desafío a los cánones de arte, qué podía ser arte y qué no, y qué podía estar dentro de los museos y qué no, si supuestamente aceptaban todo tipo de obras. Esto fue a lo que apeló Duchamp al presentarse con
pues este mingitorio a la muestra. Sin embargo, por aquella época Duchamp, Roche y Wood publicaron en The Blind Man, que era como una revista, donde reprodujo la fotografía que tomó pues un fotógrafo en la editorial de Richmond Case, en el que se hace énfasis en que el autor eligió la obra, la que la convierte en arte. Y a mí me parece que esta parte es demasiado importante porque desde aquí ya estamos relativizando el concepto de artista y así hablando del principal postulado del ready-made, que es que cualquier propuesta artística o método que reutilices para otras de sus obras son válidas desde que el artista la elija desde una mirada de volver arte lo cotidiano o desde las reflexiones. 50 años más tarde, Duchamp diría que les tiró un urinario en la cara y aún así lo habían admirado por su belleza estética, a lo que puntualmente yo no estoy de acuerdo debido a que nadie admira un urinario por belleza estética. Si fuese así, los baños públicos se admitirían o se admirarían como si fueran grafitis o murales. Lo que la Academia del Arte admiran es el gesto plástico, o sin tanto término técnico, lo que yo creo que admiran es la intención humorística de Duchamp y de alguna manera súper irreverente. ¿Qué pasa entonces con Fuente? Pues de pronto no es de Duchamp, ¿o sí? La verdad es que esto daría para un debate legal sobre derechos de autor, tanto como material como a nivel intelectual. El tema es que más tarde se descubrió por una carta que le había enviado Duchamp a su hermana Susan Duchamp el 11 de abril de 1917, que Hermut en realidad, una amiga suya, probablemente la baronesa Dada, Elsa von Freytag, que describía que curiosamente el mingitorio no era totalmente de su autoría. Y cito, una de mis amigas bajo el seudónimo masculino de Richard Mott envió un urinario de porcelana como escultura. No era para nada indecente, no había razón para rechazarlo. El comité ha decidido rechazarlo para mostrar esta cosa, refiriéndose a otra obra. Después de todo lo que pasó, digamos, con la muestra en Nueva York de las nuevas vanguardias, Duchamp decidió que su época en Estados Unidos empezaba a tener un fin, debido a problemas maritales entre sus amigos y la presión de la guerra, eligiendo asimismo irse para Argentina, aunque mencionó que no era bastante fan de Buenos Aires. Allí empezó a trabajar en su gran obra, Gran Vidrio. Durante su estadía en Argentina haría un solo ready-made como regalo a su hermana, sin embargo luego viajaría a radicarse en Londres y posteriormente en París. Duchamp estaría realizando 3 de sus ready-mades, el Cheque Cinq, LHOOQ y Aire en París. Puntualmente me voy a centrar en LHOOQ debido a que considero que es de sus ready-mades más extravagantes e importantes, ya que me parece que es de las obras que más se le asemejan en personalidad a Duchamp. LHOOQ, la Mona Lisa con bigote y el genio de Duchamp, básicamente. En términos, digamos, de contexto y descripción, es una de las obras más famosas y provocadoras de Duchamp. En 1919 se agarró, digamos, la postal de la Mona Lisa y Duchamp decidió dibujarle un bigote y una barba. Y pues para rematar, le puso el título de LHOOQ, que en francés suena como Ella tiene culo caliente. Sí, exactamente. Digamos que esto a manera de deletreo. Igualmente, esta obra de Duchamp nos muestra la ironía y la subversión de sus piezas. Duchamp era el rey de la ironía y el desafío, y con LHQQ hizo lo siguiente. Literalmente desacralizó el arte, tomó la pintura más famosa del mundo y más aclamada como por el contexto general y la convirtió en un chiste. Nada de tratar el arte como lo sagrado. También utilizó juegos de palabras en el título y me pareció que no es nada sutil. Duchamp sabía cómo meterle amor a las obras y obviamente hacer que la gente pues de alguna de esta manera le molestara o al menos tuviera un toque irreverente. Igualmente siento que es una obra bastante original y con bastante autenticidad debido a que modificó una obra supremamente canonizada, la reapropió y de alguna u otra manera nos propuso pues una parte humorística de la obra. Y también nos hizo pensar en a quién consideramos arte y a quién no. Pero igualmente siento que esta obra refleja bastante bien lo que es el espíritu de Duchamp. Es bastante provocadora, juega con el humor y el ingenio y tiene interacción con el público debido a su propia naturaleza provocadora. Yo siento que, digamos, ya habiendo hecho el recorrido por la obra y vida de Duchamp, podemos llegar a ciertas conclusiones. Y las conclusiones serían que el arte primeramente es relativo. Yo siento que Duchamp sacudió el mundo del arte, cuestionar qué es realmente el arte y quién decide eso. Si los museos, los artistas, las personas, el crítico general o todos en conjunto. Su famosa obra Fuente, que no sabemos si realmente es de él o de la baronesa Dada,
Es simplemente un urinario que mostró que cualquier cosa puede ser arte si así lo decide el artista, o al menos ese es su discurso, que curiosamente sería como el aporte intelectual que le daría Duchamp a movimiento contemporáneo. También creo que el artista aquí, en este caso Duchamp, juega como un papel de bufón o troll, en el sentido en que Duchamp, influenciado obviamente por el dadaísmo y las vanguardias y las corrientes europeas, usó el arte para provocar y desafiar las normas establecidas, los cánones tanto pictóricos como conceptuales. Entonces creo que este movimiento realmente se burlaba del arte supremamente elitista y pues Duchamp lo aceptó, creando piezas que rompían las reglas y dejaban a todos de alguna manera como boquiabiertos. También creo que él apostó a la desacralización del arte con el régimen que acabamos de comentar, que es el LHOOQ, debido pues a que Duchamp tomó literalmente la Mona Lisa, le dibujó un bigote, como que la vandalizó, como lo hacíamos, digamos, de pronto en el colegio, pero le adoptó un toque humorista, al menos desde lo que podemos considerar arte hoy por hoy ya preestablecido. Entonces también hablamos de que las figuras, entre comillas, sagradas del arte no tienen por qué ser sagradas y que todo está presto a reapropiaciones y reformulaciones. También creo que Duchamp innovó y generó pues debate, ya que pues abrió debate sobre la originalidad y la autoría en el arte. Yo creo que los regímenes también fueron objetos cotidianos presentados como arte que nos hicieron preguntarnos sobre la creatividad y qué sea algo y qué se hace con algo que sea arte. Siento yo que también Duchamp desde una propuesta supremamente contemporánea, dadaísta y bastante conceptual nos invita no solo a replantearnos todos estos supuestos, sino también a entender que el arte subversivo no necesariamente tiene que ser un arte que hable desde lo social, sino que podemos hacer críticas bastante inteligentes y jocosas al arte mediante la plástica y mediante la coherencia. Siento que realmente Duchamp era un artista no solo por la cantidad de reflexiones que veían los objetos, sino que también sabía cómo venderlos a nivel de discurso artístico. Entonces siento que más allá de un muy buen pintor o un artista plástico supremamente inteligente, creo que el tipo era un creativo pues de admirar y siento que eso es bastante coherente con su vida como ajedrecista, que aunque se dedicó después de un tiempo a ello, no triunfó de la manera en que triunfó en el arte, aún así logró tablas y otras destacados admirables en el ajedrez, como para entender también pues la capacidad, creo yo, cognitiva que tenía Duchamp. Yo creo que igualmente Duchamp en esencia refleja perfectamente em, que es una persona con sentido del humor, que aunque es bastante inteligente, también sabe que los cánones deben romperse para crear nuevas cosas y eso hace parte de reinventarnos desde el arte. Y que creo yo que es la parte como más curiosa e importante de la obra de Duchamp, o no sabría si es importante, pero sí una de las que hoy lo tienen en la historia, y es que yo siento que la influencia de Duchamp sigue viva hasta hoy en día, pues su cuestionamiento de las definiciones tradicionales del arte sigue siendo relevante y su obra continúa inspirando a artistas y críticos a reevaluar lo que el arte puede ser y cómo debe interpretarse. Creo que para nadie es ajeno que hoy por hoy, si visitamos los museos de arte contemporáneo, podemos encontrar diferentes tipos de propuestas más arriesgadas, como podríamos hablar no solamente desde la propuesta plástica, sino también desde propuestas filosóficas y existenciales, gracias a los ready-mades que hoy por hoy siguen muy vigentes y que podemos encontrarlos en los museos, como apuestas artísticas detrás de un concepto bastante fuerte. Lo que pasa es que, a mi parecer, esto se presta a que de alguna manera el arte sea o analizable o podamos hacer o muy buen arte o arte que pareciera que es buen arte, pero simplemente no lo están vendiendo como un objeto que se vendió al mejor postor, a mi parecer, como muchos artistas contemporáneos hoy por hoy.